Si viste el video anterior ya sabés qué es un contrato y la diferencia con una simple convención. Hoy vamos a dar el siguiente gran paso, que es clasificar los contratos. ¿Por qué es crucial clasificar? Porque la clasificación determina las consecuencias jurídicas que se le aplican. Un contrato gratuito, por ejemplo, tiene muchísima menos protección legal que uno oneroso, pero ya vamos a ver. Saber dónde encaja el contrato es saber cómo defenderlo. En primeras, es necesario recordar y aclarar que un contrato unilateral no es un acto jurídico unilateral donde solo interviene una sola parte, porque de serlo así no cumpliría un requisito básico que acecha la existencia de un contrato, que es que haya mínimo dos partes. En el contrato unilateral, solo una de las partes se obliga hacia la otra, sin que esta última quede obligada recíprocamente. Un ejemplo clásico es la donación, donde el donante se obliga a entregar la cosa, el donatario no tiene una obligación a cambio, solo la acepta. Los contratos bilaterales, en cambio, nacen con obligaciones recíprocas para ambas partes. Una parte se obliga con respecto a la otra y viceversa. El ejemplo clásico es la compraventa, donde el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa y el comprador de pagar el precio. Ambos se obligan. La importancia de esta distinción está en figuras como el pacto comisorio o cláusula resolutoria implícita, que solo se aplican a los contratos bilaterales. Borda hace una crítica a esta clasificación bastante interesante. Basado en el principio, el cual nadie puede exigir de otro el cumplimiento de sus obligaciones contractuales sin cumplir las suyas, es una regla elemental de seriedad y buena fe. Y el hecho de que en los contratos unilaterales una parte sea la única con obligación, la deudora, tiene derecho a exigirle al acreedor el cumplimiento sin que pueda oponérsele la exceptio non ad impleti contractus. ¿Qué es esto? Es una defensa legal en un contrato recíproco que permite a una parte suspender temporalmente su cumplimiento hasta que la otra cumpla con sus obligaciones, sea por el motivo que sea. ¿Y qué dice nuestro amado código? Los contratos son unilaterales cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales, lo que explicamos recién. Pero acá voy a aclarar qué es un contrato plurilateral citando la doctrina de Carlos Miguel Ibáñez, quien dispuso que un contrato encasillado en esta categoría tiene tres características principales. Primero, la existencia posible de una pluralidad de las partes, que esa pluralidad es eventual, no necesaria, que presentan una estructura asociativa. El simple hecho de la existencia de una cantidad de más de dos partes no es suficiente para configurar un contrato plurilateral, sino que esto requiere una unidad funcional. Es decir, que las partes se dirijan a un o varios fines específicos en común, presentando como unidad asociativa. Por supuesto que son de naturaleza abierta, es decir, que pueden aceptar la inserción de nuevas partes. Y muy importante, en los contratos con pluralidad de partes, si alguna de ellas se encuentra viciada en nulidad, el contrato subsistirá si la parte afectada puede ser separada sin perjudicar a las otras. Esta clasificación atiende al sacrificio económico que realizan las partes, se relaciona con la patrimonialidad. En los de título oneroso, las ventajas que obtiene una de las partes le son concedidas a cambio de una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer. Hay un intercambio de valor. En el ejemplo clásico está la locación, donde el inquilino sacrifica su dinero y el locador sacrifica el uso de la propiedad. Los de título gratuito aseguran a uno de los contratantes alguna ventaja, independientemente de toda prestación a su cargo. Una parte da sin recibir algo a cambio. Ejemplo clásico es el comodato, que es un préstamo de uso gratuito de una cosa, o la donación, pura y simple. Lafaille, citando a otros autores, advierte que suele usarse una expresión incorrecta cuando se dice que un contrato es a título oneroso. Explica que un contrato no posee un título en sí mismo. Más bien, el contrato funciona como título para una adquisición.
La diferencia entre contratos gratuitos y onerosos, prevista en el artículo 967, produce consecuencias jurídicas muy significativas. Esta división no es meramente conceptual, determina cómo se aplican diversas protecciones legales, qué acciones pueden ejercer las partes y bajo qué condiciones se analizan ciertos efectos del contrato. En resumen, la distinción tiene un impacto práctico profundo dentro del derecho civil. La ley brinda, en principio, una protección más fuerte a quienes adquieren bienes mediante un título oneroso. Por ello, es pertinente aclarar, primero, que la acción de reivindicación impone requisitos más estrictos cuando se dirige contra alguien que obtuvo la cosa mediante un título oneroso. Esta acción es el mecanismo que tiene el dueño para recuperar un bien del que fue privado de manera ilegítima. Para utilizarla, debe probar su derecho de propiedad, identificar claramente el objeto reclamado y demostrar que el poseedor no tiene una justificación válida. Además, existen plazos legales para ejercerla. En segunda, en la acción revocatoria no es necesario demostrar el consilium fraudis cuando el tercero recibió el bien gratuitamente. Sin embargo, sí se exige esta prueba si la adquisición fue onerosa. Esta acción permite a los acreedores invalidar actos de disposición patrimonial hechos por el deudor en perjuicio de sus derechos, como ventas o donaciones, para que esos bienes vuelvan a ser alcanzables por los acreedores. Aquí el elemento clave suele ser la mala fe del deudor y en ciertos casos del tercero que recibió el bien. Tercero, acción de reducción destinada a proteger la porción legítima de los herederos forzosos procede únicamente respecto de las disposiciones hechas por el causante a título gratuito. No puede aplicarse cuando la transmisión se realizó mediante un acto oneroso. Esto garantiza que las donaciones excesivas no afecten la parte mínima que la ley reserva para determinados herederos. Cuarto, las garantías de evicción y de vicios redivitorios, por regla general, solo se aplican en los contratos onerosos. La garantía de evicción es una protección incluida naturalmente en contratos como la compraventa. El vendedor debe asegurar que el comprador no será despojado de la cosa por una sentencia que reconozca un derecho superior a favor de un tercero. Si eso sucede, el vendedor responde devolviendo el precio y pagando daños y perjuicios. Esta protección busca asegurar la posesión tranquila del bien y no requiere ser pactada expresamente. Quinto, la acción de colación, cuyo propósito es considerar como adelantos de herencia las transferencias realizadas en vida por el causante a favor de uno de sus futuros herederos, solo opera frente a actos gratuitos. Este proceso asegura un reparto equitativo entre los herederos forzosos, obligando a que quien recibió un beneficio anticipado lo incorpore al valor total de la masa hereditaria. Sexto, la figura de la lesión no se aplica a los contratos gratuitos. Esta institución permite anular o modificar un contrato cuando una de las partes obtiene una ventaja patrimonial, desproporcionada aprovechándose de la necesidad, debilidad o inexperiencia de la otra. La lesión exige un aspecto objetivo, desproporción clara entre las prestaciones, y uno subjetivo, aprovechamiento consciente de la situación. Por ejemplo, cuando un comprador se vale de la extrema necesidad de alguien para adquirir un bien por un precio muy inferior al del mercado. Y séptimo, en los contratos onerosos, las cláusulas dudosas deben interpretarse de manera que se genere un equilibrio justo entre los intereses de ambas partes. En cambio, en los contratos gratuitos, la interpretación de las cláusulas ambiguas debe inclinarse hacia la solución más favorable para el deudor. Esta diferencia responde a la lógica de que en los contratos gratuitos, una de las partes no recibe un beneficio económico directo. Es una subclasificación de los contratos onerosos. Tiende a la certeza o incerteza de las ventajas y pérdidas. En los conmutativos, las ventajas para todos los contratantes son ciertas, determinadas y conocidas desde el momento mismo de la celebración. La mayoría de los contratos son conmutativos. El ejemplo clásico es la compraventa de un bien inmueble. Sabes exactamente cuánto pagás y qué recibís. El aleatorio, en cambio,
Las ventajas o las pérdidas, para uno o para todos, dependen de un acontecimiento futuro e incierto, que es denominado el alia. No se sabe si habrá ganancia o pérdidas ni la magnitud hasta que el evento ocurre, como por ejemplo el contrato de seguro, donde pagás una prima, pero la ventaja de la indemnización depende de si ocurre el siniestro. Esta clasificación es clave para la teoría de la imprevisión. Los contratos aleatorios no se puede invocar la imprevisión si el riesgo que se actualiza era riesgo propio del contrato. En principio, solo los contratos conmutativos pueden ser objeto de resolución o reducción por lesión, ya que en ellos existe una expectativa de equilibrio entre prestaciones. En cambio, en los contratos aleatorios, las partes aceptan voluntariamente el riesgo de obtener un resultado desfavorable, confiando en la posibilidad de obtener una ventaja. Por ello, nadie puede reclamar un desequilibrio por el simple resultado del azar propio del contrato. De manera excepcional, la lesión también puede admitirse en los contratos aleatorios, pero únicamente cuando la desigualdad entre las prestaciones resulte tan extrema que ni siquiera el riesgo propio del contrato pueda justificarla. Un ejemplo, si alguien compra algo que puede o no llegar a existir y paga un valor muchísimo mayor que el que tendría aún existiendo, la desproporción podría habilitar la acción por lesión. Si el comprador paga, por ejemplo, 100 por algo que valdría 200 en caso de existir, es un riesgo normal. Pero si paga 200 por algo que valdría solo 100, el contrato podría anularse. El artículo 969 dice que los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Una forma requerida para los contratos lo es solo para que estos produzcan sus efectos propios sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, esta debe construir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. O sea, no se define directamente qué es un contrato formal, sino que se detallan los efectos que surgen cuando no se cumple la formalidad exigida. Desde la perspectiva de la celebración del acto y sus consecuencias jurídicas, se consideran no formales aquellos actos para los cuales la ley no establece una forma específica. Estos actos se rigen por el principio de libertad de formas. En contraste, los contratos formales sí requieren el cumplimiento de una forma específica para que sean válidos. Dentro de los contratos formales es esencial distinguir entre aquellos cuya forma sirve solo como medio probatorio, aquellos en que la formalidad tiene carácter constitutivo o solemne. Las formas solemnes, también llamadas ad solemnitatem, pueden ser absolutas o relativas. Si se incumple una forma solemne absoluta, el acto es nulo, como sucede con la donación de un inmueble que exige escritura pública. En cambio, si se omite una forma solemne relativa, el acto no es nulo, pero cualquiera de las partes puede exigir que se cumpla la formalidad. Por ejemplo, pedir la estructuración de una compraventa inmobiliaria. Finalmente, cuando se exige una forma probatoria, su función es solamente facilitar la prueba del acto. Así ocurre con los contratos de locación, que deben hacerse por escrito, pero si existe principio de ejecución o evidencia instrumental, el contrato sigue siendo válido aún sin ese requisito. Los contratos nominados son aquellos que la ley contempla y regula de manera específica. Suelen ser los más habituales e importantes en la práctica, motivo por el cual reciben atención particular del legislador. La regulación legal, salvo casos excepcionales, es supletoria. Solo se aplica cuando el contrato no establece algo distinto. Es decir, las partes tienen plena libertad para adaptarse de la solución legal y pactar reglas propias. La finalidad del legislador no es reemplazar la voluntad de las partes, sino prevenir conflictos ante situaciones no previstas, lo cual es muy común. Contratos innominados, en cambio, no tienen una regulación específica en la ley y surgen de la libre voluntad de las partes. Aunque en la práctica se les ponga un nombre, eso no los convierte en nominados. Una figura contractual solo pasa a ser nominada cuando el legislador decide regularla. Muchas veces, nuevas modalidades contractuales nacen para cubrir necesidades del comercio. Cuando alcanzan importancia suficiente, el legislador suele tipificarlas y entonces
se transforman en contratos nominados. Las reglas que deben aplicarse a los contratos innominados están establecidas en el artículo 970, que indica un orden de prelación. Primero, la voluntad de las partes. Segundo, las normas generales sobre contratos y obligaciones. Tercero, los usos y prácticas del lugar. Y por último, las disposiciones aplicables a contratos nominados a fines que sean compatibles y adecuadas para la finalidad del contrato. La referencia a la voluntad de las partes incluye tanto la voluntad expresa como la tácita. Por lo tanto, cuando el contrato guarda silencio sobre algún aspecto, el juez debe completar ese vacío aplicando en primer lugar las normas generales, luego los usos locales y, si aún fuera necesario, recurrir a las reglas de los contratos nominados similares, siempre que éstas se ajusten a la finalidad económica del contrato.